Músculos del plano superficial del compartimiento anterior del antebrazo. Tenemos al músculo flexor cubital del carpo, que flexiona y aduce la articulación de la muñeca. Al palmar largo, flexiona la muñeca, como la aponeurosis palmar se inserta en la piel de la mano. La contracción del músculo durante el agarre resiste las fuerzas de tracción sobre la piel. El flexor radial del carpo flexiona y abduce la muñeca, y el pronador redondo, su función es de pronación. Los músculos de la capa intermedia del compartimiento anterior del antebrazo. Tenemos al músculo flexor superficial de los dedos, que se inserta en los 4 tendones que en las superficies palmares de las falanges medias de los dedos índice, medio, anular y meñique. Capa profunda de los músculos del compartimiento anterior del antebrazo. El músculo flexor profundo de los dedos, que se inserta en los 4 tendones de las superficies palmares de las falanges distales de los dedos índice, medio, anular y meñique. Flexor largo del pulgar, que se inserta en la superficie palmar de la base de la falange distal del pulgar. El músculo pronador cuadrado, que se inserta en la superficie anterior distal del radio. Músculos del plano superficial del compartimiento posterior del antebrazo. Tenemos al músculo braquiorradial, cuya función es flexor accesorio de la articulación del codo cuando el antebrazo está en pronación media. El músculo extensor radial del carpo, que extiende y aduce la muñeca. El extensor radial corto del carpo, que extiende y aduce la muñeca. El músculo extensor de los dedos, que extiende los dedos índice, medio, anular y meñique. También puede extender la muñeca. El músculo extensor del dedo meñique extiende el dedo meñique. El músculo cubital, que extiende y abduce la muñeca. Y el anconio, que abduce el cúbito en pronación, extensor accesorio de la articulación del codo. Los músculos del plano profundo del compartimiento posterior del antebrazo. Tenemos al músculo supinador, que se inserta en la superficie lateral del radio superior a la línea oblicua anterior. El músculo abductor largo del pulgar, cuya inserción es la cara lateral de la base del primer metacarpiano. El músculo extensor corto del pulgar, cuya inserción es la superficie dorsal de la base de la falange proximal del pulgar. El músculo largo del pulgar, cuya inserción es la superficie dorsal de la base de la falange distal del pulgar. El músculo extensor del índice, cuya inserción es el capuchón extensor del dedo índice. El drenaje venoso del antebrazo está dado por la vena cefálica, la vena cefálica accesoria, la vena mediana y la vena basílica. Las 2 venas braquiales se sitúan lateral y medial a la arteria braquial y reciben venas tributarias que acompañan a las ramas de la arteria. Las arterias principales del antebrazo son la arteria cubital y la arteria radial. La primera rama de la arteria cubital va a dar origen a la arteria recurrente anterior del cúbito, la arteria recurrente posterior del cúbito, la arteria interósea común, la interósea anterior y la interósea posterior. La segunda rama de la arteria radial va a dar origen a las ramas musculares, la arteria recurrente media, la rama palmar superficial de la arteria radial, la rama carpiana palmar de la arteria radial y la rama carpiana dorsal de la arteria. La irrigación de la mano depende de las arterias radiales y cubitales, que forman en la palma 2 arcos vasculares interconectados, superficial y profundo. El arco palmar profundo origina 3 arterias metacarpianas y 3 arterias perforantes. Las venas profundas siguen el recorrido de las arterias. Las superficiales drenan en un plexo venoso dorsal en el dorso de la mano situado sobre los huesos metacarpianos.